estrategias que hemos pensado para la gestión de mantenimiento en tiempos de crisis se basan fundamentalmente en visualizar el problema del valor del inventario para la organización, y estoy hablando del inventario para mantenimiento, y la estrategia de planificar y programar el trabajo. Bueno, ya vamos a aclarar que el tema del inventario, que es de cuidar, tiene un impacto significativo para la rentabilidad de la organización como un todo. Y respecto a la planificación y programación del trabajo, quiero en este momento, antes de iniciar, destacar que los aspectos de planificación que vamos a tratar son exclusivamente los de planificar el trabajo. Y el trabajo rutinario, entiéndase mantenimiento preventivo, predictivo, correctivo, planificado que hay, y mantenimiento correctivo de emergencia, que normalmente, por definición, no se planifica. Se piensa que se va a hacer, pero no se planifica. Entonces no vamos a estar hablando de planificación estratégica, de planificación a nivel táctico, de estrategias generales o particulares del departamento, no. Estamos hablando específicamente de la planificación del trabajo que se va a ejecutar. Eso es importante destacarlo porque, como todos saben, la planificación incluye pues, un universo muy grande dentro del departamento y dentro de cualquier área de la organización. Eso en primer lugar. En segundo lugar, vamos a destacar, bueno, vamos a terminar la presentación. Aquí podemos ver una imagen donde presento, para los que no los conocen, hasta este momento hemos publicado estos dos libros. Uno dedicado exclusivamente a la gestión y optimización de inventarios, y el otro es un libro que está dedicado exclusivamente a los indicadores de gestión. Este libro no se llama Indicadores de Gestión para Mantenimiento porque no se trata de una lista de indicadores, se trata de desarrollar un sistema de medición del desempeño. Y para medir el desempeño hay muchas opciones. Una de ellas son los indicadores de gestión. Entonces, por eso es el título de este libro. Este libro en Colombia particularmente está a la disposición a través del training, y en otros países pues me podrían escribir a los correos o al teléfono que ven aquí abajo, donde me pueden contactar con toda confianza. Muy bien, y estos son mis correos. En cuanto a los cursos que tenemos disponibles, en estos tiempos, pues la opción que hay es online, y parte de esta iniciativa es reforzar un poco los fundamentos de lo que veremos en el curso de gestión y optimización de inventarios y en el curso de planificación y programación del mantenimiento. También tenemos el curso de indicadores de gestión, el de gerencia del mantenimiento y el de gerencia de proyectos. Bueno, comencemos entonces con la primera estrategia. La primera estrategia que propusimos para, digamos, enfrentar esta crisis que tenemos actualmente es minimizar el valor del inventario. Y la primera pregunta que tenemos que responder es: ¿por qué es importante el de los inventarios y cómo afecta la rentabilidad de los negocios? Todos sabemos que el inventario para mantenimiento es un problema. Desde el punto de vista que usted lo vea, desde el ángulo que lo vea, es un problema. El problema lo podemos resumir en dos frases. La gente de mantenimiento quisiera tener el almacén, la bodega llena de repuestos, que no falte nada. Es lógico, es natural que ocurra así. Pero por otro lado, la gente de compras, finanzas, la gente que toma decisiones sobre el dinero de la empresa, quisiera que no hubiese inventarios. Quisiera que el almacén estuviese vacío, porque el inventario genera costos. Y en mantenimiento el problema se agrava porque hay un mantenimiento
que definitivamente, como no es comercial, lo que produce es gastos. Sencillamente produce gastos. Pero hay que tener inventarios, porque es un choque de trenes a alta velocidad. Entonces hay que tratar de buscar ese equilibrio, ese que es necesario, ¿no? Ese equilibrio que es necesario para tener la menor cantidad de inventarios sin que se ponga en riesgo la continuidad operacional. Veamos acá en esta expresión muy famosa, la tasa de retorno sobre la inversión, que puede ser calculada de varias formas, pero bueno, la forma más básica, ¿no? Es dividir los beneficios o utilidades entre el valor de los activos totales de una organización, como lo vemos acá. Permiso. Que se me desactiva él. Muy bien. Cuando nosotros queremos una alta rentabilidad, una alta tasa de retorno sobre la inversión, pues tendríamos que aumentar las utilidades, ¿no? Y eso se logra disminuyendo, aumentando los ingresos y disminuyendo los costos. Una forma de disminuir costos es disminuyendo el inventario, porque no el valor en sí mismo, el tener inventarios produce costos, y al producir costos, pues los beneficios serán menores. También, por el denominador de la expresión, el inventario es parte de los activos de cualquier organización. Y mientras mayor valor tenga el inventario, mayor valor tendrá los activos. Y entonces, como podemos ver, el inventario afecta negativamente a ambos miembros de esta ecuación. La conclusión es que a mayor inversión en inventarios, menor es la rentabilidad. Y esa es básicamente la razón por la cual la alta dirección en cualquier empresa se preocupa por el alto valor de los inventarios, que generalmente los mantenimientos tienen un alto valor, y lo que empeora las cosas es que es un inventario que no se utiliza casi, o sea, la demanda es muy baja. Hay muchos artículos, hay artículos que se demandan muy frecuentemente, pero esos no son los que verdaderamente tienen un impacto significativo sobre el valor del inventario. Los que tienen un impacto significativo son aquellos materiales de baja rotación, de, por supuesto, muy baja utilización, pero muy críticos y muy costosos. Y entonces hay que tenerlos. Ahora, hay que buscar cuál es la cantidad óptima a tener almacenada. Muy bien. En cuanto a los costos, ¿cuáles son los costos de la tenencia de inventarios? Que sería algo así como pensar en el costo de almacenar, ¿no? Y además de eso, el costo de comprar. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los costos involucrados en la gestión de materiales para mantenimiento? En sí mismo, el costo de los artículos que vamos a almacenar, que para mantenimiento, pues sabemos que son los repuestos, los suministros, consumibles. Y aparte del costo de lo que vamos a tener almacenado, pues hay unos costos de servicios directos, como podemos ver acá, que son el costo de compra, el acto administrativo de comprar y el costo de almacenamiento. Pero hay una gran cantidad de costos que no se ven, que son muy difíciles de cuantificar y que de hecho no es una tarea o responsabilidad directa de la gente de mantenimiento, pero son costos que existen y hay que tomarlos en cuenta. Por ejemplo, la infraestructura tiene un valor de uso, una depreciación, se paga impuestos. El costo del capital, es decir, el costo de oportunidad que representa tener ese dinero en el inventario y no en otra alternativa de inversión. Intereses, deterioros. Cuando tenemos materiales almacenados hay mayor propensión al deterioro y daño de los artículos, de los materiales. Hay mucha propensión a la obsolescencia. El ciclo de la empresa es muy dinámico y es fácil que algunos repuestos se vuelvan obsoletos en corto plazo. Hay posibilidades de robo y los seguros que se pagan también son elevados. Entonces hay un conjunto de costos, un grupo de costos muy importante. Bien,
Ahora, cuando se quiere desarrollar acciones o emprender acciones para minimizar el inventario para mantenimiento, lo primero que hay que considerar es la gran diferencia que existe entre estos inventarios y los inventarios convencionales. Entonces vamos a responder cuáles son las principales diferencias entre la gestión de inventarios para mantenimiento y otros inventarios. ¿Cuáles son esos otros? Por ejemplo, materias primas, productos terminados, productos en proceso, todos los demás inventarios. Pero los inventarios para mantenimiento tienen unas particularidades que complican su gestión. La variedad. Por ejemplo, en cualquier empresa, por pequeña que sea, la variedad normalmente no es menor de 1000, 2000 ítems diferentes, ¿no? En empresas grandes podemos llegar a hasta 100.000. He visto casos donde hay empresas que tienen 100.000 códigos registrados y con baja duplicación. Es un pico valor 8.000, 9.000, 5.000 ítems diferentes. La demanda es otra diferencia importante. La demanda o tasa de utilización o rotación desde el punto de vista de inventarios es muy variada. Hay repuestos que se usan casi a diario, materiales, consumibles, y en el otro extremo hay repuestos que han pasado 2, 3, 4 años y no se han tocado y ahí están almacenados y hay que tenerlos almacenados. El precio. Hay repuestos cuyo precio es muy bajo. Aquí es imposible no pensar en artículos de ferretería, por ejemplo. Muchas cosas de uso frecuente que son muy de bajo precio. Pero hay repuestos de muy alto valor, por ejemplo, tarjetas electrónicas, variadores de velocidad, reductores, en fin, artículos cuyo valor unitario supera los cientos de miles de dólares. Un aspecto muy importante es la criticidad. La criticidad, desde el punto de vista de la gestión del inventario, se refiere a la consecuencia de no tenerlo cuando es necesitado. En este sentido, hay repuestos que si usted no lo tiene almacenado, pues usted decide, bueno, voy a solicitarlo, voy a comprarlo y espero a que llegue para hacer el trabajo. Cuando usted puede tomar ese tipo de decisión, el repuesto no es crítico para nada. Y probablemente sea una opción no tenerlo almacenado. Pero hay repuestos que si usted no lo tiene en el almacén, cuando lo necesite se paraliza totalmente la operación, se paraliza totalmente la línea de producción. Y obviamente, independientemente, y por favor, aquí puede haber gente que no esté de acuerdo conmigo, pero independientemente del valor, hay que tenerlo en el almacén. Aquí yo soy muy drástico en esto, aquí no hay que hacer mucho análisis, aunque sea una pieza. Si te para toda la producción, toda la operación, pues ese repuesto hay que tenerlo almacenado. Los tiempos de entrega. Hay materiales cuyo tiempo de entrega es muy corto, puede ser horas, especialmente cuando hay convenios con proveedores. Pero hay otros, sobre todo los repuestos originales del fabricante, en algunos casos requieren tiempos de entrega muy elevados, hasta de un año. Y el tiempo de entrega es importante reconocer que no es el tiempo que tarda el proveedor en despachar, es el tiempo total que implica la gestión del proveedor más la gestión interna nuestra para hacer la compra. Bueno, esas son las grandes diferencias de los inventarios para mantenimiento respecto a los otros inventarios. En virtud de lo que hemos conversado, de lo que hemos mencionado, nos preguntamos cuáles son las etapas para optimizar el nivel de inventarios de mantenimiento en cualquier empresa. Entonces aquí les voy a presentar de manera resumida pues cuáles son las acciones a emprender para optimizar ese nivel de inventario. Lo primero que hay que hacer es clasificar los materiales. Hay muchos tipos de clasificación, por ejemplo, por tipo de máquinas, por tipo de tecnología, por tipo de aplicación, pero nosotros tenemos que clasificar los materiales por
básicamente por 3 técnicas que vamos a mencionar en la próxima diapositiva. Pero lo primero que hay que hacer es eso. Lo primero que hay que hacer es clasificar los materiales. Muy bien. El segundo paso es, una vez clasificados los materiales, pues tendremos que visualizar cuáles son los materiales obsoletos y vamos a entender como materiales obsoletos aquellos cuya probabilidad de necesitar es 0. No es que haya muy poca probabilidad de necesitarlos, no, no, no. Si la probabilidad de necesitarlo es 0,00, ese material es obsoleto. El tercer paso es determinar la tasa de utilización, la demanda, la frecuencia con que utilizamos ese repuesto. El cuarto paso es calcular el punto de pedido, muy conocido como el mínimo, aunque el mínimo conceptualmente es otra cosa, pero tiene mucha relación, por supuesto, con el punto de pedido. El punto de pedido involucra a ese mínimo del que hablamos, más un stock de seguridad que depende de la criticidad. Otro paso que tenemos que dar es calcular la cantidad de pedido. Y el último paso, después de haber realizado los primeros 5 que estamos mencionando aquí, sería implementar acciones correctivas que tienen que ver con la mejora continua de la gestión del almacén y la gestión del inventario. En una acción correctiva podría ser mejor ubicación, mejor catalogación, selección de proveedores, en fin, hay múltiples acciones, pero las primeras 5 son las acciones básicas que debe desarrollarse cuando se emprende un programa para optimizar el inventario de mantenimiento. Muchos podrían estar pensando, ¿cómo hago yo esto? Porque esto no se puede hacer por lotes, por ejemplo, calcular el punto de pedido, la tasa de utilización, la cantidad de pedidos. Eso no se puede hacer por grupos ni por familias. Esto hay que hacerlo uno por uno, individualmente. Y muchos estarán pensando que, ¿cómo hago eso si tengo 10.000 ítems diferentes en el almacén? Por eso es que primero hay que clasificar los materiales. Esto es vital. ¿Y cuáles son las técnicas de clasificación de esos materiales? Bueno, vamos a nombrar 3 técnicas básicas. La primera, conocida ampliamente como técnica XYZ, que es una técnica que clasifica los materiales por el valor en existencia, es decir, por su valor del inventario. También tenemos que clasificarlos por la criticidad, porque el enfoque de la gente de finanzas es, bueno, vamos a ver cuáles son los artículos más caros, los de precio intermedio y los de menor valor. Esa es una visión, pero la criticidad tiene que acompañar a esa clasificación, porque yo no puedo descartar un artículo muy caro, pero de muy alta criticidad. Probablemente uno muy caro, de muy baja criticidad, sí lo pueda descartar como almacenable, ¿no? Entonces, en segundo lugar, aquí hablamos de una técnica denominada criticidad-valor, que es sencillamente combinar la criticidad con el valor. Eso lo vamos a desglosar un poquito en la próxima diapositiva. Y la técnica de la que más se habla, pero que es la última que se debería estar utilizando para optimizar el nivel de inventarios, es la ABC. La técnica ABC es una técnica de clasificación importante, no estoy diciendo que no sea importante, pero las prioritarias son las anteriores, es decir, identificar los materiales clasificados por valor y por criticidad, y luego le aplicamos la técnica ABC, que es clasificar el inventario por valor de rotación. ¿Y qué es el valor de rotación? El valor de uso. Es decir, el precio por la demanda. Y esta técnica nos permitirá obtener materiales tipo A, tipo B y tipo C, donde A son los materiales, son pocos normalmente, con un alto valor de uso. Pero ¿por qué esta técnica no es la prioritaria en la optimización del nivel de inventarios para mantenimiento? Porque es típico también
que que la mitad o entre el 50 y 60% del inventario que tenemos en el almacén no rota. Hablando de materiales para mantenimiento, es típico en todas las empresas del mundo entero que la mitad o un poco más de lo que se tiene almacenado no se mueve en un año. Entonces, cuando yo aplico la técnica ABC, estoy analizando solamente una parte de lo que tenemos almacenado. Y lo que empeora las cosas es que lo que está almacenado y no se mueve es lo que mayor impacto tiene sobre la rentabilidad de la empresa. Entonces, por ahí van las cosas, ¿no? Ese es un poco el análisis que hay que hacer. Cuando hablamos del método criticidad-valor, nosotros he desarrollado un método que he llamado criticidad-valor y consiste en establecer 3 niveles de criticidad. Criticidad 3, criticidad 2 y criticidad 1. Llamamos a los materiales de alta criticidad, le ponemos el código 3, los materiales de mediana criticidad le ponemos el código 2, que son los pintados de color amarillo, y los verdes, que son de baja criticidad, y le asignamos el código 1. Al mismo tiempo, nosotros clasificamos los materiales por valor, y los materiales X son los de alto valor, los materiales Y son los de bajo valor, y los materiales Z son los de bajo valor. Muy bien. Combinando estos dos criterios, nosotros tendremos 9 posibles códigos. 9 posibles códigos. Vamos a nombrarlos de arriba hacia abajo y están ordenados por, como pueden ver, por criticidad. Es decir, los que colocamos de color rojo, que se supone son los que hay que tener mucho cuidado, son todos los de criticidad 3, independientemente de su valor. Pero por supuesto la prioridad lo tienen los de alto valor, después vienen los de mediano valor y después vienen los de bajo valor. Después pasaríamos al segundo lote, que serían los de criticidad 2. Son artículos de criticidad 2 de valor alto, medio y bajo. Y finalmente tenemos los de criticidad 1, de baja criticidad, de alto valor, mediano valor y bajo valor. Entonces tenemos 9 posibles códigos y nuestro objetivo sería determinar qué porcentaje del total que podemos ver aquí, de ese 100%, qué porcentaje está representado por cada una de esas categorías que estamos definiendo. Y en el lado derecho, en la última columna, también determinar qué porcentaje del valor total del inventario representa cada una de las categorías que hemos mencionado. Bueno, ese es un método que es importante en el sentido de que no solamente se analiza el valor de lo que tenemos almacenado, sino la criticidad, que es el aspecto primordial, sobre todo para la gente de mantenimiento, y no solo para la gente de mantenimiento, para mantener la continuidad operacional de cualquier organización. ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son los parámetros? Muy bien. Claves que se deben conocer y mantener vigentes para mantener optimizado el nivel de inventarios. Bueno, la criticidad, que pudiera cambiar, pero normalmente se mantiene a lo largo del tiempo. ¿Cómo podría cambiar la criticidad de un repuesto? Bueno, una máquina que hoy día es primordial para la capacidad de producción, pudiera pasar en un tiempo mediano plazo o largo plazo en una máquina que no es el principal soporte de la producción y por lo tanto sus repuestos, en caso de necesitarlos, podrían cambiar de criticidad. Otro parámetro que hay que tener claro y vigente y actualizado es la demanda o tasa de utilización del repuesto, el tiempo de entrega, el punto de pedido y la cantidad de pedido. El punto de pedido ya lo hemos mencionado, es la cantidad que hay en el almacén para el cual yo debo ordenar, y la cantidad es cuánto vamos a comprar.
de ese artículo que estamos analizando. En mantenimiento hay materiales de alta rotación y de baja rotación. Nosotros tenemos un modelo de cálculo que está en los millones y millones de artículos y libros de esta área, que es la distribución normal, entiéndase medias, cálculos promedios simples, promedios ponderados, desviación estándar. Y básicamente el proceso es, en primer lugar, analizar la demanda durante 12 meses, determinar la criticidad, porque dependiendo de la criticidad yo selecciono estadísticamente un nivel de confianza, calcular el tiempo de entrega. Esto se basa en los datos que se tienen registrados por la gestión de compras y almacenamiento, calcular el punto de pedido y calcular la cantidad económica de pedido. Este es el proceso para determinar los materiales, digamos, los parámetros claves de los materiales de alta rotación. Pero cuando hablamos de materiales de baja rotación, que son muchos y tienen un alto valor, el método de cálculo difiere, es otra cosa. En primer lugar, porque la data es muy baja, hay poca información para poder sacar conclusiones y poder pronosticar su demanda. Entonces aquí la literatura especializada pues ha venido comprobando que las distribuciones binomial, exponencial y de Poisson son las que más se ajustan o mejor se ajustan a este tipo de cálculo. El proceso sería algo como el que mostramos acá. Se debe analizar la demanda durante los últimos años, determinar la criticidad, aquí es fundamental. Igual, determinar la criticidad para seleccionar un nivel de confianza, también calcular el tiempo de entrega. Tenemos que calcular la tasa de fallas, el tiempo medio para fallar, y con estos datos que ya hemos mencionado, nosotros procedemos aplicando las técnicas de confiabilidad, de distribución de probabilidades aplicadas típicamente en confiabilidad, pues procedemos a calcular unos valores que nos sugieren estos modelos matemáticos. Esa es la única opción que tenemos. La otra es un poco la empírica, la experiencia, las opiniones de gente experta en el tema, pero esa es la forma de analizar este tipo de cosas. La mala noticia es que información para hacer este tratamiento, este análisis, es poca, es muy escasa. El tema de los inventarios para mantenimiento no se ha estudiado con la profundidad y la extensión que debería haberse hecho. Pero bueno, nosotros desarrollamos este tema y estamos a la orden para cualquier aporte en esto, o apoyo en este sentido. En las estrategias para la gestión del mantenimiento en tiempos de crisis, de lo que hemos presentado, vamos a sacar estas dos conclusiones. Debemos minimizar el valor del inventario sin poner en riesgo la continuidad operacional. Y en segundo lugar, debemos perfeccionar su proceso de planificación y programación del trabajo y mejorará en gran medida la eficiencia de la gestión del mantenimiento. La eficiencia. Esto es lo que permite a una organización ser más competitiva en el mercado global. Con esto finalizamos y quiero expresar mis gracias a los 164 participantes presentes. Aquí hay bastantes preguntas por lo que veo.